placer de casi clausurar este evento maravilloso y agradecer de nuevo a nuestros compañeros que nos han invitado. Por último, vamos a hablar de algo que se presenta con mucha frecuencia y que nos crea muchas dificultades en el manejo del paciente con asma, y es el reflujo gastroesofágico. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la relación del reflujo y el asma, y es así como en nuestra población nosotros nos vemos enfrentados, sobre todo a lactantes, en los cuales es difícil de hacer el diagnóstico diferencial entre el asma y el reflujo gastroesofágico. Pero no se trata en este momento de hablar de síndrome broncoobstructivo y su diagnóstico diferencial, sino de cómo el asma y el reflujo pueden estar presentes y qué es lo que debemos hacer en los pacientes que son asmáticos, hablando de asma ya en el paciente un poquito mayor, que se ha descartado cualquier otra patología y que nos ha creado problemas, y que son pacientes asmáticos de difícil control, asma del que un tema que nos hablaron anteriormente. ¿Con cuál se adelanta? En niños hablamos entonces que es muy frecuente que los niños regurgiten. En los 4 meses el 75% y 7 meses el 15%. Hay muchos niños que pueden tener síntomas de reflujo gastroesofágico sin que sea enfermedad, y son los niños que viven felices, pero son estos que tienen irritabilidad los que nos pueden llevar a pensar que tienen una real enfermedad. El 60 al 75% de los lactantes tienen reflujo fisiológico, y ese no se debe tratar. Si no tiene síntomas, solo se debe tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Igual, hay niños que con leche de vaca pueden presentar hipersensibilidad. De 3 a 17 años hay una presencia de reflujo en 2 al 20%. Por endoscopia se ha podido detectar de 0,5 a 30% de esofagitis, y en pacientes no tratados se ha visto que se puede presentar la estenosis esofágica. Y el esófago de Barrett en pacientes no tratados de reflujo gastroesofágico se ha visto también en forma más temprana. Hay que pensar también que los niños tienen una disposición anatómica de su estómago diferente al adulto, y por eso en los lactantes es muy frecuente que los niños vomiten y regurgiten sin que tengan síntomas. Y es que el niño tiene un esófago corto, tiene una capacidad gástrica limitada y se toma 180 mililitros en 10 minutos, que equivaldría en un adulto de 80 kilos a 3 litros. Y en la posición que mantiene el lactante, pues es en supina, decúbito supino, entonces va a estar mucho más predispuesto a este fenómeno. Los métodos diagnósticos para el reflujo, pues ya hemos visto que es la historia clínica, la radiografía de vías digestivas altas, siendo esta de muy baja sensibilidad y especificidad. Para lo único que sirve es para detectar trastornos anatómicos. La impedanciometría con pHmetría esofágica, que sería como el gol estándar para establecer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, ya que la impedanciometría con la pHmetría detecta los reflujos ácidos y los alcalinos, y que nos haría un diagnóstico mejor, no así la pHmetría sola. La endoscopia digestiva, que nos ayuda con el diagnóstico histológico, y la gammagrafía para reflujo. Hay que aclarar que la gammagrafía es un estudio que se utiliza con muchísima frecuencia y que su sensibilidad tampoco es la mejor y la especificidad menos, y además tenemos que pensar que no existen estudios validados para las técnicas y los resultados que se tienen en los niños. Nosotros dependemos del analizador de imágenes y no tenemos un estudio muy claro que nos diga, entonces por lo tanto es poco específico y sensible para hacer un diagnóstico verdadero de reflujo gastroesofágico. El tratamiento del reflujo, se ha hablado entonces de la dieta, de la dieta fraccionada, de la posición, sobre todo en los niños menores de 2 años. Pero también se ha hablado de los inhibidores de la bomba de protones y se habla de los antiácidos. Es muy importante el cambio de estilos de vida en los lactantes y también en los niños mayorcitos. Nosotros decimos al paciente que tiene asma de difícil control, hay que preguntarle sobre el estilo de vida que tiene, porque muchas veces lo que tienen es que son niños que tienen comidas a deshoras,
comen tarde, muchos, incluso niños grandes, ingieren biberón, incluso hasta los 10 años, porque la mamá tomó biberón hasta los 10 años, se acuestan con el estómago lleno y eso puede interferir. El solo hecho de que nosotros cambiemos los hábitos de estos pacientes en un paciente que tenga asma de difícil control, si estamos sospechando que tenga un reflujo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los hábitos de vida y una dieta saludable y enseñarles cómo deben además ir a la cama, que no sea inmediatamente después de la comida. Indicarles en los mayores, en los adolescentes, el uso de comidas irregulares, porque ellos tienen el trastorno del sueño. Ellos tienen un sueño más tardío que los niños menores y entonces van a comer en altas horas de la noche. Tienen una vida nocturna más agitada y por lo tanto ellos van a consumir comida de noche. Entonces hay que enseñarles que esas comidas pueden interferir con el manejo del asma. El tabaquismo, que también aumenta la posibilidad de reflujo, y el alcohol en los adolescentes. Esto antes que darles cualquier medicamento. Es importante hacer énfasis en eso. De los anti-H2 se ha utilizado mucho la ranitidina, pero la ranitidina después de 6 semanas se ha visto que produce taquifilaxia. Por eso se ha visto que no es la droga más socorrida y se han utilizado entonces los inhibidores de la bomba de protones. De estos inhibidores tenemos aquí, entonces los más utilizados está el omeprazol, lansoprazol, y últimamente que tenemos presentaciones para menores de 1 año de esomeprazol, que son los granulados y que son más fáciles de administrar. Las dosis sin embargo, se ha utilizado el inhibidor de bomba de protones en mayores de 1 año, pero ya se están utilizando incluso más en menores de 1 añito. Las dosis son dosis que deben ser tituladas y que son altas, no son las más bajitas, y que uno debe dar las dosis óptimas terapéuticas, por ejemplo, de omeprazol de hasta 3.3 miligramos por kilo, de lansoprazol hasta 3 miligramos kilo día, el esomeprazol 3.3, y este último no está aprobado todavía para la población pediátrica. Revisando entonces qué hay del reflujo con el asma en pediatría, encontramos una revisión sistemática que se hizo en el año 2010 en Pediatrics, donde revisan, escogen todos los estudios que existieron desde 1980 hasta el 2010 de reflujo y de asma en pediatría, y se sacaron los más representativos. Después de que seleccionaron, hicieron un descarte de muchos, dejaron solamente 20 estudios que hablaban de reflujo y asma, y este es el resumen de ese artículo. Se encontró una prevalencia de síntomas de reflujo en adultos con asma del 60%, una prevalencia de reflujo en niños con asma que va del 19 al 80%. Se sabe que en la población pediátrica sin asma la presencia de reflujo es hasta del 20%, pero en los pacientes con asma se ha encontrado en diferentes estudios prevalencias que van del 19 al 80% con un promedio de 22. La pHimetría anormal en pacientes con asma está entre 41.8 al 80%, y solo un estudio se hizo con controles sanos con una prevalencia de 14.8%, o sea que el asma podría decir que es una patología que incrementa la presencia de reflujo. Solamente se hizo endoscopia en 2 estudios, y en estos se encontró que la esofagitis se encontró en el 15.7% de estos pacientes, y histopatológicamente se encontró reflujo en 64.3%, o sea que es una incidencia alta. ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Me pasé una? Sí. La relación de reflujo y asma había en solamente 3 estudios, y esos 3 estudios fallaron en demostrar síntomas respiratorios y caída normal del pH con síntomas de reflujo. La pHimetría, 2 estudios, 7 de 29 pacientes, que corresponden al 24%, reportaron síntomas de asma durante la caída del pH, o sea que no es una alta relación. Y un estudio en el cual se hizo estudio de vario, el único que lo hicieron, asmáticos, 2 pacientes de 24, correspondió al 33 positivo, y los no asmáticos el 6.7%. ¿Cuál es la fisiopatología que se presenta en el paciente con asma para presentarse el reflujo? Se dice que la microaspiración directa a la vía aérea produce daño del epitelio en la vía aérea superior, resultando en liberación de citoquinas y de moléculas de adhesión que producen la inflamación y la broncoconstricción. Puede haber
una hiperrespuesta de la vía aérea desencadenada por la aspiración del reflujo ácido en el asmático, lo cual incrementa la respuesta broncomotora a los estímulos. Y hay receptores en el esófago distal y de la tráquea que tienen receptores pH sensibles que estimulan la broncoobstrucción a través de una vía colinérgica, a través de la inervación con el vago. Y hay otra respuesta inflamatoria mediada neuralmente. O sea que son varios los mecanismos por los cuales el reflujo podría estar asociado al asma. Pero al igual, en los pacientes que tienen enfermedades broncoobstructivas, como el paciente que tiene asma, que tiene un aumento del volumen pulmonar, con un aumento de la presión intratorácica, sobre todo en el paciente que tiene asma no controlada, esos pacientes van a tener una presión intratorácica negativa que hace que se altere la fisiología del tracto respiratorio y del tracto digestivo, funcionando el tracto respiratorio casi que como una bomba de aspiración, y al disminuir, al estar el diafragma aplanado, con disminución del movimiento, aumenta la presión intraabdominal y eso hace que aumente también la relación anatómica del esófago intraabdominal, haciendo que se pierda la función del esfínter esofágico inferior, y eso hace que se empeore entonces o que se facilite el reflujo en los pacientes con enfermedades broncoobstructivas como el asma. Los síntomas de asma, además, si uno se va a hacer por síntomas para saber si el paciente tiene asma, tenemos que tener en cuenta que el asma y el reflujo pueden tener síntomas parecidos. Entonces el paciente asmático puede decir: es que me siento asfixiado, es que siento el pecho apretado, pero igual, el pecho apretado, como lo dicen aquí en la costa, se presenta igual, o sea, la sensación de opresión en el pecho se presenta igual en el asmático como la sensación de quemadura del reflujo, o sea que son síntomas que se pueden confundir para saber cuál es la patología que lo está presentando. Hay disturbios en el sueño igual. En el asma hay despertares nocturnos, en el reflujo igual hay despertares nocturnos, y la tos se presenta durante la noche. En el reflujo la diferencia es que puede ser más en el momento en que se pone en decúbito dorsal el paciente, mientras que en el asma la tos y los síntomas de broncoobstrucción se presentan más en la madrugada, sería como la diferencia. El dolor torácico y el pecho apretado, como les dije, es igual y se puede confundir, entonces puede hacer o que utilicen mucho los beta-2 de corta acción cuando lo que necesita es una terapia antirreflujo, o que necesite un beta-2 y están utilizando la terapia antirreflujo. Por eso es la dificultad que tenemos en el paciente que tiene asma y reflujo. El mal uso de medicamentos para el tratamiento del reflujo y mal uso de beta-2 en pacientes con reflujo. Otro estudio que se hizo, ya otro artículo que sale en el 2013, hace otra revisión sistemática de estos pacientes, y hay 3 estudios desde 1989 hasta el 2012. ¿Qué encontramos? Entonces tenemos aquí 3 estudios, pero entonces todo lo que ellos dicen es que la muestra en la mayoría de los estudios es muy pequeña, porque son 75, 59, participantes, entonces sería de 36, 46, 34, 25, y este que es el más grande, aleatorizado, ahorita vamos a hablar de él, entonces habla de una prevalencia de asma del 43, y aquí encontraron una prevalencia que iba del 43 hasta del 87%. En estos estudios que sacan acá, solamente hubo 3 en los cuales relacionaron el uso de inhibidores de protones con mejoría del asma, y los únicos parámetros que evaluaron fueron mejoría del pico flujo y del BEF1 en los que pudieron hacerlo, pero el tamaño de muestra era pequeño, como vemos era uno de 34, otro de 25 y otro de 30, que fueron estos que se utilizaron para hacerles, y demostraron que había una leve mejoría en esas puntuaciones, pero que no era estadísticamente significativo. O sea que los estudios hechos con inhibidores de la bomba de protones en pacientes asmáticos con función pulmonar no han sido pues muy representativos, porque la población ha sido muy pequeña. La incidencia como de reflujo entonces fue del 63%, no hay diferencia en efecto de reflujo antisintomático en las evaluaciones que determinan control del asma, y se necesitan estudios adicionales en pacientes con asma pobremente controlada y asociación con reflujo gastroesofágico para determinar si el uso de inhibidores de protones y o prokinéticos realmente tienen mejoría. Sale este artículo
en el 2012. Es un trabajo hecho por el Comité Americano de Enfermedad Pulmonar y que fue hecho en 19 centros de enfermedad respiratoria en Estados Unidos, y recogieron una población de 306 pacientes asmáticos de difícil control. En esos pacientes entonces les evaluaron el ACQ, también les hicieron el ACT, que es los cuestionarios que nos acaba de mencionar Carlos en el paciente de difícil control, y también en este ACT habían diferencias en los pacientes de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. La variabilidad es de 4 y de 5, y en el ACQ se dice que es un paciente bien controlado cuando tiene un puntaje menor de 1.5 y por encima de 1.5 se dice que es un asma de difícil control. En este ACQ lo que se evalúa es la presencia de síntomas nocturnos, de crisis diarias o semanales, la función pulmonar, el uso de beta 2, y les dan un puntaje hasta 6. Pero entonces eso tiene una relación y es lo que le hicieron a esos pacientes. Igualmente utilizaron entonces los cuestionarios de calidad de vida del paciente y de calidad de vida de la familia, y les hicieron unas pruebas de función pulmonar. 306 pacientes, y ellos ¿qué hicieron? Cogieron la mitad del grupo para ponerle placebo y a la otra mitad les pusieron lansoprazol. Y durante 24 semanas les hicieron seguimiento mensual para ver cómo se comportaban con estos test y las pruebas de función pulmonar. ¿Y qué encontraron? Encontraron que no había un cambio estadísticamente significativo en ninguno de estos test, y que por lo tanto no había razón para utilizar entonces los inhibidores de bomba de protones. Les hicieron también preguntas sobre los efectos secundarios que podían tener al usar los inhibidores de bomba de protones, y encontraron que en esos pacientes se reportaron más infecciones como bronquitis y más molestias respiratorias. ¿Qué concluyeron ellos? Ellos concluyeron que en asma de difícil control o pobremente controlada, sin síntomas de reflujo, porque estos no eran pacientes que tuvieran síntomas, sino simplemente cogieron los que tenían asma de difícil control, y que usaron corticoides inhalados de base, estaban casi todos con fluticasona 176 microgramos. La adición de lansoprazol comparada con placebo no mejoró los síntomas ni la función pulmonar al utilizar estos medicamentos, que al contrario sí tenían más efectos secundarios. En esa misma revista, Fernando Martínez habla acerca de lo que es este término que le pregunté a mis compañeros sobre el therapeutic creep, y lo que él dice es que estamos utilizando terapias que nos han servido en otro grupo de pacientes, como por ejemplo los pacientes, ahora que estaban hablando en el panel de asma, si es mejor utilizar beta 2 de la terapia combinada de beta 2 de larga acción o esteroides a dosis altas. Él dice que cómo van a utilizar esteroides y beta 2 de larga acción en el paciente con asma moderadamente controlada cuando se podría utilizar solamente esteroides, que es como, entonces, que a eso le llaman el therapeutic creep. Por eso, y siguen varios artículos en el resto de la literatura donde hablan de esto. ¿Qué están haciendo? Que los inhibidores de bomba de protones los están utilizando, como pensamos que tiene reflujo gastroesofágico, entonces ensayemos en el asma de difícil control, porque como tienen reflujo, pueden servirnos. Y a eso le dan este término, y han seguido saliendo una serie de artículos acerca de esto. Él entonces dice en su editorial, dice que en este estudio, dice que el uso crónico de inhibidores de protones no mejora el control de los síntomas en niños, y que además sí aumenta el efecto secundario de los inhibidores de la bomba de protones. Esto ha generado una controversia en los Estados Unidos porque se comparó el uso de inhibidores de bomba de protones desde el 2000 hasta el 2005, y del 2005 al 2010 incrementó 11 veces el uso de inhibidores de bomba de protones. Ellos dicen que para diagnósticos no comprobados y para enfermedades no comprobadas, y que los efectos secundarios no los estamos viendo ni los estamos visualizando, y que vamos a dejar de ver entonces estas cosas utilizando drogas que nos parecen inocuas
inocuas y que tienen muchos efectos secundarios. ¿Cuáles efectos? Se dice que un niño cuando tiene más de 2 años de uso continuo de inhibidores de bomba de protones hay que monitorizarles la vitamina B12, que aumenta el riesgo de fracturas. Se ha encontrado el incremento de infecciones respiratorias altas y de neumonías, incluso hasta en un 20%, porque hay alteración en el pH del estómago, lo cual hace que aumente las infecciones por Clostridium difficile y también aumente la infección en el tracto respiratorio. Eso ha hecho que entonces cree por lo menos conciencia de que no se deben de utilizar, y ellos están preocupados porque dice que una vez que se acaben las licencias de los laboratorios y que son drogas controladas por los laboratorios, se van a vender a libre demanda por todas partes y que van a tener entonces unos efectos secundarios masivos. Este año sale entonces un artículo donde lo documentan 4 articulistas y critican y dicen entonces que efectivamente no debemos utilizar los inhibidores de la bomba de protones en forma indeterminada. Hay otro artículo donde dice se producen 3 strikes y acaban el partido. Uno, el primer strike. El primero, el uso de inhibidores de bomba de protones para el tratamiento del asma se ha vuelto Propeptidcrip. La terapia de inhibidores de bomba de protones no es eficaz para reducir los síntomas del asma, y el uso de inhibidores de bomba de protones para el tratamiento de los síntomas de asma en niños está asociado con incremento de los efectos secundarios. Por último, entonces les dejo tenemos que pensar en cómo hacer diagnósticos entonces en nuestros pacientes cuando todos los diagnósticos efectivos o los medios diagnósticos son invasivos. Salieron ya unos nuevos artículos y este es uno donde habla de la evaluación del reflujo laringofaríngeo en pacientes pediátricos con asma, una nueva técnica de monitoreo. Es un mecanismo, utilizan un sensor con un aparato creado en San Diego que ya tiene patente y lo monitorizan y luego lo bajan a un software como si fuera la pHmetría. Lo que hacen es introducir una sonda por la nariz hasta 10 milímetros debajo de la úvula y esa sonda tiene un bombillo, entonces no necesita la radiografía que necesita la sonda de la pHmetría, sino que simplemente con visualizar la luz lo pueden dejar ahí y que no estorba para comer, no se modifica la sensibilidad con la ingesta y que es práctico incluso para dormir y puede tener cambios en la posición del niño y que no tendría ningún inconveniente. Son técnicas nuevas lo que están haciendo. Encontraron entonces, hicieron en 21 pacientes y en estos pacientes eran 13 hombres y 8 mujeres, pero también encontraron que entonces les hicieron, esta es como las características de la población, que son muy semejantes y que encontraron. Entonces les midieron el puntaje de reflujo con estos síntomas que son del adulto, porque no se han podido establecer parámetros en el niño y eran niños de 6 a 17 años. Entonces en ellos se evaluaron problemas de la voz, si tenían que hacer aclaración continua, en la presencia o no sensación de moco, la dificultad para deglutir o si han tenido algún episodio de ahogamiento, la tos después de la ingesta, las dificultades de la respiración y algunos otros inconvenientes con la ingesta. Y este es el que llamaron el puntaje de acuerdo a lo que censó el aparato y encontraron que tenía una prevalencia alta de reflujo y que era altamente sensible en esos pacientes y que por lo tanto podría ser una alternativa y hay que hacer estudios a largo plazo con dispositivos más fáciles y asociarlos con la clínica. Que nosotros debemos pensar siempre no en lo que estamos pensando que podría tener, sino estar muy seguros de lo que estamos viendo con nuestros pacientes. Yo quedé realmente preocupada y le decía a Gustavo, porque esto le dice a uno que los inhibidores de bomba de protones nosotros los estamos utilizando en una forma indiscriminada y esto nos hace crear conciencia de que debemos tener una mesura en lo que estamos haciendo. Nuestros pacientes necesitan atención especial. Sí, nuestro paciente con asma de difícil control tenemos que evaluar si es el asma o si tienen comorbilidades, pero es que esto surgió porque en la guía de asma de Gina desde el 2007 dice que en el asma de difícil control haga una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones para pensar que tiene reflujo. Y en la guía de gastroenterología dice igualmente, si usted sospecha reflujo en su paciente,
haga una prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones. O sea, están dando la rienda para que todos lo hagamos en forma indiscriminada. Entonces, lo que tenemos que pensar es que tenemos que volvernos más mesurados y ver que, si bien el asma de difícil control se asocia con el reflujo gastroesofágico, hay que establecer bien la sintomatología del reflujo y diagnosticar en forma correcta la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay que evaluar costo-beneficio del uso de medicamentos a la hora de elegir un tratamiento. Necesitamos más estudios y nuevas herramientas de diagnóstico. Muchas gracias.